Hola. En principio quiero disculparme porque el video que les estoy enviando no tiene la imagen de quien les está hablando. Soy Roxana Garbarini y la verdad es que busqué el mejor modo para poder enviar el video y que pudiera salir según la conectividad que tengo en este momento. Este video cumple más con el objetivo de estar cerca, de dejar algunos lugares para seguir pensando y sobre todo de participar en estas octavas jornadas de investigación, encuentro y reflexión de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Quiero agradecer a las autoridades de la facultad y a todos los que integran el equipo para mantener abierta la reflexión en la Casa de Estudios en este momento. Nada, seguramente, de lo que tenía pensado desde la presencialidad puede sostenerse a través de este vínculo, sobre todo porque cuando comenzamos a hablar con Mónica, su secretaria de investigación, nada de lo que hablábamos tenía que ver con esta presentación breve. Estamos en una situación de excepción, de transformaciones y de incertidumbre. Y la verdad es que esto me llevó a revisar también como las raíces de la formación, sobre todo la enseñanza de historia del diseño y también de la formación de desarrollo sostenible centrado más que nada en el desarrollo humano. Y busqué en este estado de excepción cómo resolver la distancia social. Y para eso quiero agradecer sobre todo a un interlocutor externo, alguien que no forma parte de las dinámicas de mi casa, de los ritmos de la vida profesional, académica o cotidiana. Quiero agradecerle a José también, porque digamos que se dio el tiempo para estar del otro lado y poder construir algunos de los debates que se van a presentar ahora. Somos sujetos del proyecto. El diseño nos propone un sistema de pensamiento. Y ese sistema de pensamientos que nos propone el diseño es aquello que tiene que ver con gestionar una inteligencia contextual, en palabras de Beatriz Galán, por supuesto. Es un proceso en tránsito, es un proceso que reordena y redirecciona las lecturas a través de los escenarios. Escenarios que con criterios se basan en cierto modo a través de la subordinación de los recursos de los conocimientos estructurados y sobre todo de nuestra historia y también en la emergencia de valores locales. Cuando pienso en esos valores locales, son aquellos en los que se busca la convergencia entre el equilibrio de las necesidades sociales, de la economía, del medio ambiente, del conocimiento tecnológico e identitario de las prácticas locales. Decidí revisar la historia y para eso fui hasta el Instituto de Planificación Ambiental de 1969 de Alemania, porque me interesó cómo centró sus bases en la mirada de Tomás Maldonado a favor de un diseño del entorno. Burdach recuerda en su trabajo 50 años después, publicado en la revista Experimenta, cómo coincide en realidad esta propuesta en cierta medida con una anticipación y también cómo por la crisis o el estancamiento del crecimiento de Alemania no prosperó. Sin embargo, me interesa de este momento sobre todo revisar hoy el marco académico y sobre todo de las investigaciones y si estamos en la actualidad preparados para trabajar aquello que Tomás Maldonado definió como trabajar en el diseño de objetos y productos como algo que no es suficiente en el mundo complejo. Y parte, digamos, de esta historia deja también un filón. Y ese filón para revisar tiene que ver con los cambios sociales de una sociedad de consumo en crisis y por el otro lado me interesa también el área interdisciplinaria que dejó este instituto asentada, que tuvo que ver con la creación del Departamento de Planificación y Desarrollo. Un departamento en manos de Kesting, un sociólogo, y de Rittel, matemático. Sin embargo, esta etapa de la historia
también tiene una vacancia. Es decir, en este proceso hay una vacancia que tiene que ver con que lo diverso frente al unísono de voces no tiene lugar, sobre todo para una sociedad que sigue moldeada por la tecnología. Me interesó desde el principio, desde marzo y hasta ahora, ver cómo se relacionaban productividad, condiciones de trabajo y sostenibilidad del medio ambiente. Y la verdad es que existe desde el comienzo de la civilización una contraposición entre estos factores. La esclavitud recorre la historia como un insumo esencial de la producción. Su abolición, en cierta medida, tiene que ver más con las corrientes intelectuales que la condenan desde la ética. Pero sin embargo, cuando lo miramos desde la ciencia, se puede llegar a responder que no fue la ética la que acabó en plena revolución industrial con la esclavitud, sino la termodinámica. Y este discurso, en la historia del diseño, nos ha colocado históricamente en la observación de las condiciones del trabajo, que está mediada por dos inscripciones, las tecnológicas y el ordenamiento que promueve el ascenso de los derechos. En su crítica a la razón metonímica o aventura de Sousa Santos, nos señala cuán obcecada es esta razón metonímica respecto a la idea de totalidad como una forma de orden. Y es ahí donde se formula la dicotomía como el modo más elegante para trabajar las jerarquías. Con esto quiero decir, donde el todo es la referencia para las demás, que son tratadas como particularidades. Y es aquí donde vuelvo a las inscripciones tecnológicas. El cambio más reciente, la automatización y la robotización de todas las actividades industriales, se impone como un sustituto de las actividades más alienantes. Pero sin embargo, la contracara de esto sigue siendo el desempleo. Así entonces, las condiciones de trabajo y la sostenibilidad del medio ambiente se transversalizan por una lógica productivista, cuyo objetivo racional es incuestionablemente el crecimiento económico. Una productividad que, en su totalidad, se aplica tanto a la naturaleza como al trabajo. Y acá es interesante observar qué queda entonces en esas condiciones de ambiente cuando las particularidades en el sistema de la hegemonía dan el sentido de lo improductivo. Y en la naturaleza, lo improductivo se visualiza como lo estéril, y en el trabajo como la descualificación profesional. Las cadenas de sentido para mí tienen que ver en cierta medida con una formulación, un modo de pensar el valor, las cadenas de valor, pero sobre todo me hace pensar en una economía como una ciencia de la sustentabilidad que mejora por un lado la distribución, introduce la equidad, obviamente con sus procesos culturales, pero debemos avanzar hacia una economía del conocimiento. ¿Y qué requiere esto? Esto no solo requiere un sistema científico-tecnológico autóctono, sino también de un adecuado acoplamiento entre la generación de conocimiento académico y la innovación del sistema productivo. Vayamos a un caso. La agricultura industrial nos permite hoy producir 10 veces más por hectárea que al inicio del siglo pasado, pero su costo es 90 veces mayor en el requerimiento de agua y de energía. Por lo tanto, satisfacer la demanda de alimento a 20-30 años implicaría un incremento de la superficie que no sería claramente factible. Y acá es donde se debe revisar la producción social de las ausencias. Boaventura nos plantea, en su Sociología de las Ausencias, que lo que intenta identificar es el ámbito de la subtracción, de aquello que quedó contraído del mundo.
para que estas experiencias, que son producidas como ausentes, se liberen de esas relaciones de producción y por esa vía se tornen presentes. Esto significa que tienen que ser consideradas las experiencias alternativas frente a las experiencias hegemónicas. Y cómo considerarlas es uno de los pasos, y para ello es fundamental pensar en que su credibilidad se tiene que discutir y argumentar, y que sus relaciones con la experiencia hegemónica también puedan ser un objeto de disputa política. Me pregunto por qué llamo entonces a este último apartado cadena de sentido. Y bueno, creo que las cosas tienen que ver un poco porque se han desarrollado distintos campos del conocimiento y sobre todo varios estudios en torno a la cadena del valor. El diseño ha participado en ese lugar y fundamentalmente ha buscado un impacto no solo en la generación de divisas, sino también en el desarrollo humano a través de la generación de puestos de trabajo. Del mismo modo, existe también otro lugar donde pensarlo que tiene que ver con la bioeconomía. Y no es entendida nada más que como el uso de organismos vivos de producción, para la producción, digamos, de bienes y servicios, sino también para una concepción de la economía que no esté desligada de la sustentabilidad y del desarrollo humano. ¿Qué me sucede con ambas posturas? Creo que ambas posturas tienen la necesidad imperiosa de acoplar sus cadenas de sentido. Y por cadenas de sentido, lo que me refiero tiene que ver fundamentalmente con el sentido comunicacional, y no el sentido comunicacional que se construye, sino aquel que está en las bases mismas de las comunidades, aquel que tiene que ver con las habilidades, con la historia oral, con los espacios biográficos, entre otros lugares para explorar. Hay un objeto de disputa política en lo local, digamos, algo que debemos construir desde el diseño, desde el conocimiento y desde la academia, que tiene que ver con traspasar aquello que lo local y lo endógeno tiene que superar. Y tiene que ver fundamentalmente con que el sistema hegemónico absorbió como discurso de lo endógeno y lo local la construcción de las identidades. Y pienso que como diseñadores, como sujetos del proyecto, y ya para ir terminando, lo que tenemos que hacer es tener una utopía suficiente para superar, digamos, aquellos proyectos que nos llevaron a hacer en estos años una especie de homeopatía territorial. Es decir, una homeopatía territorial de la transferencia tecnológica junto a otras voces, eso no lo niego, pero que creo que lo venimos construyendo y creo que es un momento de darles un objeto de disputa política para poder construirlos también desde otros lugares en las cadenas en que anidan. Muchas gracias. Quédense en sus casas, ahí está mi contacto y cualquier comunicación la podemos tener también por mail y obviamente si quieren el texto después puedo enviárselos. Hasta luego.